Amables oyentes, es un placer saludarlos. Muy bienvenidos a esta audición de su programa Diálogo Bíblico. En este momento en que hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Con ustedes el pastor Juan Millanaba. Muy bienvenido, pastor. Muchas gracias. Y quien les habla, Raúl Medina. Es increíble cómo ha pasado el tiempo, ¿eh? Se nos está yendo el mes de enero ya. Y estamos conversando, o hemos conversado durante esta semana de Jesús, nuestro hermano fiel. Uh-huh. Incluso hay una expresión en nuestro hermano mayor también, ¿no es cierto? Sí, también. Pero el tema es nuestro hermano fiel. ¿A qué apunta Hebreos ahora al hablarnos de como hermano fiel? Fíjate en cuanto a su origen de este hermano fiel aquí en la tierra, con su iglesia, con sus hijos. Es que este hermano fiel era Dios con Dios y ha llegado a ser ahora hombre entre los hombres. Es algo que nunca antes se había visto en el mundo ni se verá, ¿ya? Y que realmente nos llena de asombro por un lado, pero también nos llena de esperanza porque que era Dios con Dios y que ahora es hombre entre los hombres, quiere ser nuestro hermano para redimirnos y para darnos un modelo. Mira, me vino a la mente, y lo habíamos conversado en algún momento, ¿te acuerdas la invitación a las bodas que se hace el padre de familia? Uh-huh. Y le entrega todo un traje y alguien no acepta el traje, el vestido, sino viene con su propio traje. Uh-huh. Pero el detalle que yo quisiera anotar es que cuando le dice, ¿y tú qué haces aquí? Podría haber respondido, bueno, me invitaste. No, dice que no tuvo palabra. Se queda mudo. Sí. Quedó mudo. ¿Por qué? Porque despreció algo gratuito, misericordioso, uh-huh, y no tuvo respuesta. Y yo espero que usted tenga respuesta a Dios ahora y no esperar ese momento donde será el lloro y el crujir de dientes. Pero el hermano fiel está justamente porque quiere salvarnos. Sí. Y quiere Jesús, como Hebreo lo va a presentar, como el Dios que se humanó para buscar la salvación del ser humano que se había perdido, irreversiblemente. ¿Eh? Sí. Y es un hermano, fíjate, que no hace distinción, no discrimina. Y quiere ser salvación para todos los judíos en sus días y para todos los gentiles, ¿no es cierto? Entonces, Juan lo va a especificar un poquito más después. Dice aquí en 1 Juan 2, 1 y 2, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Es decir, siempre está a las puertas el separarnos de Dios y pecar, ¿no es cierto? Pero somos hijitos. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos. ¿Ya? Los hijos tienen abogado, pero mira el contraste. Dice, Él es la propiciación por nuestros pecados, o el asiento de misericordia. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces hay dos categorías aquí, los hijitos y los del mundo. Todos están sujetos al amor de Dios, pero los hijitos tienen abogado. En cambio, los del mundo tienen misericordia. Ahí hay que elegir, ¿no es cierto?, qué grado de intimidad usted va a tener con el Señor. Bueno, en realidad, Hebreos está tomando lo que decía Levíticos en relación a lo que es el hermano o el rescate. Uh-huh. Tú recuerdas que ahí en Levíticos 25 dice, cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Uh-huh. O sea, se vendían por causa, a veces se vendían ellos mismos como esclavos porque no tenían cómo vivir, cómo sustentar, entonces ahí tenían una salida. Uh-huh. Pero no era el plan de Dios. Entonces aparecía ¿quién? El hermano mayor. Incluso si usted lee el versículo 45 de Levíticos 25, habla que el forastero, fíjate, alguien que llegó que no era del pueblo, uh-huh, se enriquece porque tuvo buenos negocios, voy a decir así, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero al lado hay un judío, un hermano que está empobrecido, se puede buscar al hermano mayor y ese restaurarlo, redimirlo, uh-huh, o volverlo nuevamente a una posición no de esclavo, porque Dios nunca quiso eso. Uh-huh. Y me recuerdo que a veces conversabas tú que el pueblo de Israel fue por el desierto viviendo libre, pero pensando como esclavo. Exactamente. ¿Qué cosa, oye? Queriendo volver a Egipto. Queriendo volver a Egipto, como que era lo máximo que podían tener.
Ahora, este hermano es realmente maravilloso, el hermano como redentor, en realidad extraordinario como lo presenta el Antiguo Testamento, pero cómo lo presenta Hebreos. Hebreo capítulo 2, fíjate, tomando esta idea, dice, 14 en adelante, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. ¿Qué te parece a ti esas expresiones que pone Hebreo aquí? Bueno, nosotros al leer aquí la epístola de Hebreo vemos que suena como un clarín el hecho de que Cristo adoptó nuestra naturaleza humana para poder representarnos y morir por nosotros, ¿ya? Entonces, en eso hay una igualdad. Él vino a tomar nuestra naturaleza, ¿ya? Carne y sangre, como dice la Biblia. Aunque él era, sin embargo, tenía gran diferencia. Hay una diferencia con respecto al pecado. Él era sin pecado. Él fue el segundo Adán, como Pablo lo va a decir, ¿no es cierto? Porque Jesús en relación al pecado es muy diferente a nosotros. En primer lugar, Jesús no cometió ningún pecado. Jesús tenía una naturaleza humana que era santa, inocente, sin mancha, apartada de los pecadores. Nosotros tenemos, por otra parte, tendencias al mal. Y nuestra esclavitud al pecado comienza en lo más profundo de nuestra propia naturaleza, ¿ya? No es que somos pecadores porque hacemos cosas malas, sino que hacemos cosas malas porque somos pecadores, nuestra esencia, está en el ADN nuestro, ¿ya? Y hasta allá está el poder de Dios que nos quiere transformar, ¿no? Por eso que carne y sangre como nosotros sí tomó nuestra naturaleza humana, pero nuestro Señor es muy distinto con respecto al pecado. La última expresión allí en Hebreos 2:16 dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, esos que también había creado, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Le está hablando a unos hebreos que eran descendientes de Abraham directamente, ¿no es cierto? Pero uno puede tomar esto espiritualmente y nosotros somos esa descendencia. Si a los ángeles no lo hizo, pero sí a nosotros. Qué extraordinario cómo se presenta nada menos que el hermano como redentor. Yo les recomiendo nuevamente, siempre les recomiendo este libro de Ruth, léanselo, vean ahí como el pariente más cercano se acerca a redimir a las personas, a redimir a Ruth, que no tenía, o a Noemí, ¿no es cierto? Y Noemí cuando regresa en la miseria misma. Estamos viendo y vamos a conversar acerca que no se avergüenza de llamarnos hermanos. Uno siempre en la Biblia se asombra. Por ejemplo, Dios podría haber escogido a otro hombre y mujer distinto a Abraham y a Sara, pero lo escoge ahí en Génesis 11, cuando Sara es estéril y Abraham ya anciano. Un anciano con una anciana estéril. Y haré de ti un pueblo grande, le dice. Yo no quedé asombrado, pero ¿por qué no elige el Señor gente con mayor potencial, mejor salud y todo lo demás, ¿no? Porque siempre tenemos nuestros parámetros de excelencia, de capacidad y todo lo demás. Pero es que siempre la gloria es para Dios y de Dios. Y Él le promete un hijo, le da un hijo del milagro, de la vejez, de la promesa. Y la historia continúa. Y ahora vemos, en este ejemplo sublime, que el Señor escoge llamarnos hermanos a nosotros que siempre hemos sido rebeldes, desobedientes, ¿no? Y la Biblia nos llama que no somos nobles, que no somos ricos ni sabios. Y a esa gente el Señor las llama, yo quiero que ustedes sean mis hermanos, ¿no? Esto realmente es asombroso y habla del poder, no solamente del amor, sino del poder transformador que Dios tiene. ¿Ya? Porque en la Biblia hay otros hermanos, por ejemplo, los hermanos de José, que eran unos bribones realmente, y que se vivieron para entorpecer el sueño que Dios le había dado a José, de que sería
digamos, una persona importante. ¿Ya? Vivieron para eso. Lo quisieron matar, lo vendieron de esclavo, etcétera, etcétera. Y después se encuentran con él en Egipto. Que se estaba cumpliendo el sueño. Y el hermano José, que no era el mayor, era uno de los menores, los perdona, los restaura, no sin antes someterlos a distintas pruebas. Así que tenemos ejemplos en la Biblia de hermanos, ¿no? Relación, y cómo estos hermanos, que eran unos bribones, pasaron al camino de la santidad. Un ejemplo de eso lo hemos visto en la historia de Moisés, ¿te acuerdas tú? Él fue rescatado de una manera milagrosa, conducido en su niñez por su misma madre, quien le inculcó la base en realidad de la temática de la salvífica, ¿no es cierto? Sí. Pero después se va al reinado y es llamado la hija del faraón, un nombre culto. Tú habías mencionado algo y estaba leyendo sobre eso, que en realidad el faraón pretendía que el sucesor de él fuera Moisés por las características que tenía. Sí. Él manejó muy bien el reino como hijo. Se sobresalió, pero tomó un mal camino, creyendo que así podía salvar a Israel, y Dios lo mandó a la escuela, a la Universidad del Desierto. Pero él dice que por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado como el pueblo de Dios para gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta las miras en el galardón. ¿Extraordinario? Sí. Yo, justo con esto de mirar el galardón, y cómo José mismo en Egipto lo miraba, y cómo él llegó a entender de que él, todo su sufrimiento, porque realmente José fue perfeccionado a través del sufrimiento, cómo él vino a ser artífice de la salvación de su pueblo, que iba a morir de hambre donde estaban, y también el que rescató a sus hermanos. Por eso el Señor usa esta expresión: Él quiere ser nuestro hermano. Y en 1 Tesalonicenses 5:14, Pablo dice en una aplicación: también os rogamos que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Y es lo que José hizo con sus hermanos, y es lo que Cristo hace con nosotros, ¿no? Y nos llama hermanos. Fíjate que el Señor está buscando una cosa de nosotros: que nosotros podamos ser servidores, porque Él se hizo hermano para servirnos, para rescatarnos, ¿ya? Y hoy en día, por ejemplo, esa expresión mucho amor es definida más socialmente que bíblicamente. Pero la Biblia nos enseña que la espiritualidad descansa sobre el nuevo nacimiento, es una entrega, es poner nuestra voluntad al servicio de Dios. Eso es amor. No solo son palabras, ¿no es cierto? Ese servicio a Dios con una transición definitiva e identificable. Lo otro es solo un episodio transitorio, de lo cual hablan las canciones y las definiciones de amor actual. Pero el amor de Dios, el amor de este hermano, es eterno y tiene el propósito de transformarnos. Esto de sangre y carne, igual que nosotros, o como nosotros, ¿cierto? Hebreo lo especifica en Hebreo 2:9 diciendo: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia Dios gustase la muerte por todos. O sea, se hizo como nosotros, gustó la muerte, pero no una muerte que merecía, sino una muerte que nosotros merecíamos. Por eso es que interesantes las expresiones que aparecen aquí. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. O sea, apuntando a terminar con el inicio del pecado, que ha traído tanta maldad, tanto sufrimiento, tanto engaño. Él ya lo destruyó
Así que se dice que tenemos a Satanás como enemigo vencido, ¿eh? Fíjate que en este sentido de que el Señor nos da la victoria sobre el pecado, ¿cómo lo hace? ¿Cómo nos ayuda? Esto primeramente, este mensaje nos ayuda con nuestras preocupaciones, ¿no? A vencer las preocupaciones, ¿no? Y eso que estoy pensando en la Biblia, Raúl, ¿no? Y cómo nos ayuda es a través de la Biblia, el mensaje escrito de Dios, la carta de amor de Dios, ¿no es cierto? Porque la Biblia nos permite conocer qué hizo el Señor y cómo quiere darnos la victoria, ¿no? Cómo nos da confianza la palabra al compartir nuestra fe. La Biblia acelera el proceso de nuestra transformación, nos ayuda a descubrir la voluntad de Dios para nuestra vida y por supuesto la Biblia nos viste para un servicio ilimitado para Dios, ¿no? Todos estos hombres que hemos visto en la Biblia han llevado una vida de servicio. Y Jesús no vino para ser servido, sino para servir. Cuanto más por sangre, dice Romanos 9:14, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¡Qué promesas maravillosas! Vamos a hablar dos ideas que nos quedaron todavía para este bloque, perfeccionado a través del sufrimiento. Esto es una situación o algo que el Espíritu Santo nos puede ayudar a entender. Que Dios sufra, Dios no sufre. Podemos entender esto, que Dios sufra. ¿Qué es lo que está hablando Pablo a través de esto del perfeccionamiento a través del sufrimiento? Hebreos 2:10 dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, ya lo colocó al nivel de Dios, y por quien todas las cosas subsisten, o sea que las mantiene, no las deja así abandonadas, que habiendo de llegar muchos hijos a la gloria, hijos, la expresión, acuérdense ustedes lo que hemos conversado, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Qué te parece el texto? ¿Cómo nos expresa esto? Que Dios pasa por esto, ¿para qué? Para salvarnos. Es lo que se vino a asemejarse en todos nosotros, a compartir nuestros sufrimientos. Porque si hay algo común a toda la humanidad, es el sufrimiento, ¿ya? Y nadie necesita una explicación teórica al respecto porque todos lo experimentamos. Así que el Señor vino a ese nivel, ¿no es cierto? No apareció como un guerrero victorioso, Él apareció frágil como un bebé en este mundo. Pasó por todas las vicisitudes que un bebé pasa. Estuvo amenazado de muerte. Tuvieron que huir a Egipto para salvar al niño. Bueno, etcétera. Nació en un pesebre. Todo lo que hemos recordado hace pocos días. Así que este es el compromiso de Dios con la humanidad. En serio, ¿no es cierto? Desde nuestras mismas raíces, de nuestra misma necesidad, Él nos vino a salvar. Así que esto es servicio realmente. Esto es obediencia porque el Señor, Él se mantuvo siempre obediente al pacto que había hecho con su Padre en la eternidad de morir por nosotros. Y cuando hablamos de obediencia, bueno, el amor hace la obediencia un objeto de gozo realmente. Él amaba a su Padre y amaba a esta raza humana caída. Por eso siempre en su rostro había gozo de poder obedecer y marchar hacia la cruz, ¿no? Fíjate que en agudo contraste, Hitler siempre usó al hombre de la familia para inducir la completa obediencia de esa familia. Manipulaba al hombre en primer lugar, coercionaba al hombre, ¿no? El Señor no usa ninguna coerción, ninguna obligación. Lo único que Él usa son los lazos del amor, que Él tiende, ¿no es cierto?, para que nosotros respondamos así, de esa manera. Hebreos dice que nos convenía este personaje, ¿no es cierto? Dice, nos conviene tal sumo sacerdote. Ahora estoy pensando que Adán y Eva pecaron, son destituidos de la relación con Dios, ¿no es cierto? Salen y Dios le hace una promesa que iba a enviar un
un hijo nacido de ellos iba a ser el Salvador, que sería el Cristo. Estoy pensando cuando nació Caín, Adán y Eva se alegraron, me imagino. Aquí está la salida, pronto vamos a entrar. Pero cuando Caín mata a Abel, ¿qué pasa con el Salvador, ese recurso? Claro. O sea, pasaron 1400 años hasta que apareció realmente el sumo sacerdote. Y entre medio todos los padres y madres de Israel pensaban que de su seno vendría el libertador. Claro. Ya. Pero tan distinto era que ellos no entendieron en realidad que iba a venir como sufrimiento. Casi siempre ese texto no lo aplicaban al sufrimiento del Mesías, porque para ellos el Mesías tendría que ser un rey glorioso, victorioso, claro, que los rescatara de esos contemporáneos, de esos romanos allí que estaban encima de... Eso buscaban ellos, cuando Dios lo que quería era algo mucho más superior en realidad. Claro. Ahora, ya que tú hablaste de sufrimiento, y quizás mi último comentario, es... no nos gusta sufrir, evidentemente, pero después de un tiempo descubrimos cuánto de bueno se puede aprender del sufrimiento. Hacer decisiones bien pensadas, equilibradas, y que impliquen a otros. Porque realmente nosotros sufrimos cuando somos egoístas. Nosotros nos labramos nuestros propios sufrimientos. ¿Ya? Y a propósito, estaba el otro día informando sobre estos cuidadores de gorilas en Ruanda, que han visto que ningún gorila tiene la nariz idéntica, tienen distintas narices, ¿ya? Pero una cosa es clara, las 3 prioridades de un gorila en Ruanda son alimento, seguridad y techo para la noche. Son las 3 prioridades de un gorila. Ahora, si usted y yo, queridos auditores, tenemos o vivimos con esas prioridades, vamos derecho a un sufrimiento sin significado y a quedar chasqueados con Dios. Porque si hay una cosa que existe en el universo de Dios como positivo, perfeccionador, desarrollador de carácter, es el sufrimiento. ¿Ya? Por algo el Hijo de Dios vino a sufrir por nosotros. ¿Ya? Así que yo creo que evítese sufrimientos el año 2022 y tenga, más allá de alimentos, seguridad y techo, otras motivaciones, otros blancos, como es entregar su vida a Cristo y empezar a vivir una vida bajo el amor y el poder de Dios. Hablando acerca de este hermano como modelo, Hebreo nos plantea la siguiente idea. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y aquí viene, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y termina diciendo, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Lo que le estaba pasando posiblemente a los hebreos, tanto sufrimiento, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. O sea, tienes todavía un camino que recorrer, un camino que andar, y Dios ha abierto camino, voy a decir así, porque es nuestro hermano mayor que nos dio un modelo de un caminar de sufrimiento y que termina en un terrible sufrimiento que es la cruz, pero abre un camino para nosotros llano para la salvación. Puesto los ojos en Jesús, si usted pone los ojos en sí, se va a desanimar. Si pone los ojos en Jesús, se va a animar. Que el Señor los bendiga y los acompañe. Nos encontramos la próxima semana.